muy grato tener la presencia por segunda oportunidad del experto alemán y abogado Hernán Nott, quien se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colonia, Alemania, en 1986. En 1987 logró obtener el Master of Law por la University of Pennsylvania, Law School de Filadelfia, Estados Unidos. En 1989 completó su tesis doctoral sobre los aspectos de derecho internacional con relación al tráfico ilegal de obras de arte. Y en 1990 fue admitido a la barra de Nueva York y Alemania. Es abogado con alta experiencia en la práctica contractual internacional en proyectos de inversión respecto a empresas alemanas que invierten en Sudamérica y en diversas partes del mundo, y es socio principal del Buffet Andersen Tax y Leg sede en Colonia, que mantiene en 50 países del mundo su sede. En esta oportunidad nos acompaña Hernán. Muy buenos días. O Gracias, buenos buenas días, noches. Jorge, a todos. Qué bueno. Bueno, Hernán, el día de hoy vamos a tratar el tema que lleva por título el riesgo de las empresas en el contexto del COVID-19. Es importante para la comunidad jurídica peruana conocer tu alta experiencia durante muchos años en el ejercicio de la profesión respecto a diversos pactos contractuales que se podrían estar celebrando, ¿no? En estos contratos con cláusulas MAC, y también considerando de cuál podrían ser las contingencias contractuales que se podrían estar sufriendo las compañías frente al COVID-19. Entiendo que Alemania de alguna forma ya se encuentra en una nueva etapa respecto al COVID-19 y algunos países de Europa, pero sin embargo es muy importante poder tener la experiencia, así que lo escuchamos, Hernán. Adelante. Gracias, gracias. En estos días es muy importante que Alemania y otros países de Europa están saliendo de la crisis más fuerte del COVID-19. Los mercados financieros son muy optimistas que la situación va a mejorarse rápidamente, que es una sorpresa por muchas personas, pero para nuestra para adversar a los clientes es un nuevo hecho que es importante, que aparentemente el efecto del coronavirus es más, al menos en Europa, es más corto que esperado. Entonces, es importante para la interpretación del contratos en vigor porque eh, 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 tenemos que definir si, por ejemplo, eh, eh, hablamos de una fuerza mayor por los proveedores de bienes, de mercancías y de servicios. Y entonces estamos en una situación de transición de la situación muy difícil en una fase de transición de amelioración. Entonces, por muchos contratos, la pregunta importante es si es un efecto durable el COVID-19, el virus COVID-19, o es demasiado una situación de durabilidad corta. Entonces, ese es el momento cuando tenemos este seminario, es un momento muy, muy importante, un momento clave por la interpretación de contratos a largo plazo. Esa es una introducción. Me parece que en Latinoamérica la situación es un poco diferente porque los confinamientos continúan por un mes
o diferente. Entonces, por la interpretación del contrato, es importante de tener en cuenta el primero dato cuando la epidemia empezó, es el famoso dato del 30 de enero, cuando la Organización Mundial de Salud anunció que es una epidemia, que se trata de una epidemia mundial. Entonces, de este momento, todos los contratos que estaban concluyendo después de este dato, si puede decir que el virus, la epidemia, estaba conocida por todos los contratos que concluyeron antes de esta fecha es diferente. Entonces, por la interpretación del COVID-19, es muy importante de establecer los datos del fecha de la firma del contrato o, por ejemplo, en la situación de compra de empresas es diferente porque en muchos casos hay una diferencia entre la fecha de la firma del contrato y la fecha efectiva del contrato, porque hay condiciones que que tiene que ser, que se satisfacciones. Entonces es una diferencia de tiempo, por ejemplo, por la aprobación de las autoridades de competición. eh, es una posibilidad que la transacción está en una situación transitoria por 1 o 2 meses. Si la crisis del COVID-19 interviene en este tiempo de transición entre la fecha de la firma y la fecha del cierre del dato efectivo de la transacción, es por las transacciones muy importante de saber si hay una razón de renegociar o de resolver también el contrato, porque muchos contratos de compra de empresa con una fase de transición entre la fecha de firma y la fecha de cierre, que tienen una disposición que se llama una cláusula de cambio material adverso. Es a decir que entre la firma y el cierre, interviene un evento que las partidas no han previsto. Entonces es una razón por el comprador, en la mayoría de casos, por el comprador de pedir una renegociación o la resolución del contrato. Entonces Correcto. sí. Si me permite, Hernán, bajo este contexto, voy a un poco resumir en dos reflexiones esta primera parte de su comentario, ¿no? Lo primero es evaluar el riesgo contractual. Es importante determinar la fecha en la cual la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia a nivel mundial, y antes de esto, tanto empresas que pueden estar negociando diversos contratos de compra-venta de empresas, valga la redundancia, y otros contratos de suministro, no tenían presente este tema de caso fortuito o de fuerza mayor, dependiendo del tipo de legislación. Entonces, un poco ingresando a estos temas, podría ser que el precio que haya sido fijado en cierta fecha, ¿no? A la presente fecha, por este cambio de circunstancias que usted nos manifiesta, podría generar que el vendedor no tenga la fuente de financiamiento para que
para que culmine la operación, ¿no? Solo a manera de referencia, en el Perú no tenemos compañías aéreas nacionales o las que se tienen son de escasos recursos financieros. La primera vez que conversamos, le habíamos comentado que el grupo colombiano Avianca se encontraba en un estado de quiebra, ¿no? Ya está empezando este procedimiento de concurso. Y hace pocos días, LATAM, que es el grupo aéreo más importante de Sudamérica, con capitales brasileros, también se encuentra por este camino. Entonces, un poco esta reflexión del cambio de circunstancias ante compra-venta de algunas empresas, teniendo en cuenta que hay una fecha de firma del contrato, hay una fecha de cierre y hay otra fecha del pago, podríamos estar ingresando a muchas controversias en fusiones y adquisiciones. Sí, sí, es verdad, porque vemos un más grande número de casos de diferencias entre las partidas de una compra de empresas. Hay de situaciones, tenemos situaciones diferentes. La situación cuando el contrato está firmado, pero no cerrado, la transacción no está cerrada, es la primera problema. Es más fácil porque hay una más grande flexibilidad de los partidos, en principio. Hay otras situaciones cuando el contrato es válido, la transacción es cerrada. En esta situación podría ser la situación, existía la situación que el comprador no puede pagar como indicado. Sí, es verdad. Entonces, el valor el valor de la empresa está bajado mucho por ejemplo, en el ejemplo de las aerolíneas que no pueden continuar a operar. ¿Ya? El Lufthansa en Alemania o en todo el mundo, 99% de vuelos están cancelados porque no hay pasajeros. Es un peligro por la salud. Y entonces es una situación diferente. Muy difícil, el valor por el comprador por el momento es cero. Pero es la razón por qué es importante de tener en cuenta la situación, cómo se desarrolla la crisis. Sí es verdad que estamos, al menos en Europa, en una fase de rápida éxito, de un rápido éxito de la crisis. El efecto sobre el valor de las empresas es, es mínimo, es disminuido. Entonces, por las diferencias entre los partidos, es un factor muy importante cómo se desarrolla la crisis. Eh, es diferente en las regiones, por ejemplo, en Rusia, la situación está agravando en este momento. Pero en otros países es diferente. Entonces, no hay una respuesta general. Es muy importante. Necesita analizar la situación en cada país, en cada país. Um, es claro que el dato del 30 de enero, el 30 de enero, cuando la Organización Mundial de Salud anunció la crisis, es una fecha muy importante, pero después la situación depende del desarrollo en los países individuales. Eh, el desarrollo es muy influenciada de la reacción de la política, de los políticos, de los gobiernos. Por ejemplo, en los Estados Unidos y en Gran Bretaña hay, hay más problemas que en otros países. Entonces, es muy importante de analizar la situación individual. Considerando que muchas empresas, producto del COVID,
se encuentran en estados financieros muy complicados, algunos están saliendo del mercado, algunos van a requerir el apoyo del gobierno, y sobre todo me refiero al sector educativo y el sector turismo, porque van a todavía ser afectados por muchos meses, por lo menos en el Perú. ¿Cuál sería su opinión, Hernán, respecto a las sugerencias contractuales que deberían de asumir las empresas al solicitar financiamientos? Porque hay muchas empresas que van a requerir financiamientos para que puedan operar los próximos meses o los próximos años. Y también donde hay crisis es oportunidad para muchas empresas o empresarios para que puedan hacer inversiones, ¿no? Por decir, en el Perú, un sector que a pesar de la crisis es muy importante y que sigue operando con limitaciones es la actividad minera, la actividad pesquera y la construcción, pero comparado con Alemania, siempre en Perú tenemos la gran idea de que la industria automotriz o de pronto también Bayer, por ser una gran industria farmacéutica, podrían estar, sobre todo Bayer, si llegar a obtener la vacuna o medicinas similares, podría obtener importantes ingresos dentro del mercado en un corto tiempo. Sí, una empresa como Bayer es muy importante porque no es tan afectado por la crisis, porque es un mercado que es demasiado estable y por Bayer la situación es muy importante porque está desarrollando un compromiso en los Estados Unidos con los casos de responsabilidad de la empresa por los productos de Monsanto. Monsanto es la sociedad que, uh, que compramos hace 2 años. Entonces, en el pasado hubo muchos problemas por Bayer en los Estados Unidos. Y entonces es muy importante, eh, es verdad, la crisis crea oportunidades, crea oportunidades por inversores en industrias que están debilitadas de la crisis, pero con prospectos positivos. Entonces, por ejemplo, en Alemania, la industria automovilista es muy importante. La industria automovilista es un cambio extraordinario porque por la razón de la introducción de nuevos tipos de vehículos electrónicos o con hidro. Entonces, es una situación, una industria ya en una situación de cambio extremo. eh, entonces, tenemos la, el cambio principal y el cambio de la crisis del coronavirus. Entonces, es una situación muy, muy difícil por la industria automovilista. Por ejemplo, en Perú, la industria de minero me parece demasiado estable porque continúa la necesidad de los productos. Eh, la situación del turista, Perú como un tan, tan bel país, el turismo es bloqueado totalmente por el momento, pero sí, los desarrollos son tan positivos como los vimos en Europa. Muchas personas estaban muy, muy pesimistas por el desconfinamiento, pero por el momento en Alemania, en España, en Francia, la situación se ameliora rápidamente. Y entonces, las personas que habían invertido en el mes de abril, por ejemplo, o en marzo con más éxito,
sí, han decidido han tenido la buena decisión. Sí. Correcto. ¿Cómo se está manejando en Alemania los problemas legales que surgen de los contratos de arrendamiento, considerando que hay arrendamientos sobre vivienda, casa, habitación y los arrendamientos comerciales que podrían ser sobre locales, bares, restaurantes, oficinas de abogados, podrían ser almacenes, ¿no? Siempre Alemania, por el alto grado de exportación de diversos productos, tienen muchos contratos de arrendamiento. Aquí se discute mucho en sede peruana respecto a si de alguna forma quien tiene casa habitación y si es que ha desaparecido su fuente de ingreso, debería o no debería de pagar la renta, mientras que la empresa, la persona que alquiló un local comercial no se encuentra en uso, disfrute, porque hay una imposibilidad generada producto del COVID. ¿Cómo es que en Alemania se estaría manejando esta situación de los contratos de arrendamiento? Sí, es un problema mundial, como le indica, en todos los países, porque todos las empresas utilizan espacio, espacio tiene su precio, es el alquiler. Por las personas privadas es la misma situación. Entonces, por proteger las personas y las empresas, en Alemania hay una legislación diciendo que por un periodo hasta la fin del junio no se puede terminar el contrato de alquiler por razón de no pagamento del alquiler. Entonces es una protección transitorio del, de la persona más débil en el contrato, pero eso es también un problema por los propietarios, porque no pueden avanzar en utilizando el espacio, pero el mercado es muy debilitado, muy tranquilo, porque la actividad económica se ha reducido mucho. Entonces es una situación transitoria porque la legislación, el legislador piensa que hasta el fin de junio las personas obtienen dinero del Estado o dinero de una financiación privada. Pero el dinero del Estado no es tan rápido que la gente expectaban. Entonces, es una situación difícil. En este contexto es también importante de considerar el riesgo de insolvencia, de solvabilidad de las empresas. Para proteger las empresas, el legislador alemán ha decidido que no se, una banca no puede eh, demandar, no puede pedir la apertura de procedimientos de insolvencia por un periodo hasta la fin del junio también. Y en muchas legislaciones, como en Alemania, hay también una obligación del gerente de pedir apertura de insolvencia cuando la situación de la empresa es tan que es en, en una situación de insolvencia. Esta obligación no existe también, no existe también hasta la fin de septiembre. Entonces, tenemos muchas empresas en nuestra economía que realmente es- están en insolvencia, pero continúan, no sé cómo, porque
la situación financiera es muy difícil. Pero interesantemente, es interesante de, com- de- de de ver a la situación en Perú. Interesantemente, es una situación tranquila sin saber cuándo la onda de insolvencias se desarrolla. Es una situación un poco difícil, delicada. Correcto. Considerando que el código alemán, el BGB, viene a ser siempre una fuente de interpretación para cualquier codificación en materia civil, eh, la siguiente pregunta, ¿no? Que el Estado alemán haya ingresado con una ley especial para apoyar a las personas débiles que no puedan pagar la renta y que las entidades financieras no puedan accionar, no podría ser una transgresión a la fuerza obligatoria del contrato, ¿no? Recordemos que los contratos entre privados siempre están protegidos bajo este principio, el pacta sunt servanda o la fuerza obligatoria. Y también considerando que en buena cuenta las relaciones obligacionales están suspendidas porque hay una imposibilidad de pagar la prestación, de dar suma de dinero, mientras que no hay la imposibilidad del uso de la propiedad. ¿Cuál sería tu opinión respecto a esto, Hernán? Porque en sede peruana se discute mucho. El Estado peruano hasta la fecha no ha emitido una norma sobre el contrato de arrendamiento, pero sí hay posiciones de muchos profesores a favor y en contra. Me gustaría saber cuál es el criterio que se tendría en Alemania, desde la doctrina y su criterio personal. Sí, no es una suspensión de pagamento, es una suspensión de terminar, de resolver el contrato. Entonces es una diferencia. Si puede pedir el pagamento, pero no se puede terminar el contrato de, de una, de una perspectiva doctrinista. Es una Tenemos una ley de protección de consumidores contra los contratos tipos estándar. Entonces, básicamente es una protección del consumidor, pero el consumidor no es solamente la persona débil individual, pero también la empresa pequeña, la empresa de medio grado. En Alemania las pequeñas empresas son muy importantes, un factor muy importante de la economía. Entonces, es un elemento de protección del consumidor. Es una intervención del Estado en la libertad de contrato, como dice, sí, pero eso en un supuesto interés público. Público. Correcto. Dentro del ejercicio que tienes, Hernán, de muchos años respecto a asesorías contractuales de inversiones en otros países, entiendo que también tienen asesorías en Bolivia, en Argentina, esperamos que tengan inversiones también en Perú pronto. Eh, ¿Cuál sería la sugerencia para un inversionista alemán europeo en el continente sudamericano, considerando que en Sudamérica tenemos cuestiones políticas y económicas bien complejas, ¿no? Empezando desde Venezuela, producto de la crisis política, la crisis de la inflación y la producción de petróleo, obviamente que ya no es tan atractivo para muchas inversiones, salvo de pronto por temas políticos pueda ser Rusia. Bajando un poco más, tenemos a Ecuador, que es un país que se caracteriza por la producción de petróleo y que en los últimos 2 años ha tenido también una crisis política bien complicada, ¿no? Su presidente Rafael Correa se encuentra en una persecución legal política. Tenemos a Colombia, que a pesar del gran conflicto bélico que ha tenido con las guerrillas, se ha mantenido en un estándar y ha ingresado recientemente a la OCDE. Por otro lado, tenemos Perú,
que nos encontramos bastante complicados, dado que estamos cumpliendo el bicentenario. El 2021 se cumple 200 años de nuestra independencia y estamos frente a un escenario bien complicado. El próximo año tenemos época electoral, pero sin embargo, como lo comentaste, tanto la minería como la pesquería son los dos motores de la economía peruana. Por otro lado, tenemos a Chile, que el último año 2019 ha sido bien complicado. Hay una gran reforma en la Constitución respecto a muchos regímenes económicos que al parecer ha sido paralizado por el COVID y que la sociedad chilena va a mantener en ajena en cualquier momento. Por otro lado, tenemos Argentina, que siempre tiene muchas complicaciones políticas, ¿no? Y tenemos también a Brasil, con el presidente Bolsonaro, que es el motor de la economía continental, pero sin embargo, Brasil está bastante golpeado por el COVID y viene con una recesión, ¿no? Bajo este contexto, usted como experto en inversiones legales, ¿cuál podría ser la sugerencia que tendría con sus clientes o cuál sería la visión del contexto sudamericano? Sí, las empresas alemanes tienen, cuando hay muchas inversiones existentes en América del Sur, en Brasil, en otros países. Entonces, cuando un nuevo cliente o una empresa alemán quiere invertir en América del Sur, el primero análisis es un análisis regional. Entonces, no es tan un país isolado, pero es un interés en la región como un nombre de países, un nombre de países. eh, y entonces es la infraestructura, las condiciones logísticas que existen en un país, el mercado por el producto, la posibilidad de exportar productos sin tarifas que son económicamente difíciles. Entonces, el sistema de libre, de libre cambio entre los países es muy importante porque una empresa de Europa, una empresa de Alemania no invierte solamente casos específicos, excepto, no invierte solamente en en un solo país. Esto es importante porque de la perspectiva sudamericana es probablemente diferente porque los países son muy fuertes. Entonces es una situación diferente de la perspectiva de Europa y de perspectiva del local, diremos. Correcto. Hernán, considerando que cada vez la economía está globalizada, las inversiones pueden venir de capitales chinos, alemanes, japoneses, ¿no? Claro, ejemplo de esto vendría a ser la experiencia de Sun, ¿no? Que fue un ciudadano chino que estudió en China, que se mudó a Estados Unidos y funda Sun y producto de la pandemia es uno de los nuevos millonarios de este contexto, Sí, pero sí. sin embargo, también es importante poder entender las legislaciones de cada país. Lo comentabas de manera perfecta, la situación política, ver el país, ver a los vecinos, ¿no? Donde se está efectuando una inversión, pero dentro de este contexto, en sede peruana, en los últimos años, se está trabajando mucho el tema de los compliance o normas de cumplimiento obligatorio, ¿no? Muchas empresas se han establecido en Perú y con ello exportan o importamos
legislaciones o normas de otros países en diversos temas, laborales, ambientales, penales, marcas y patentes, y un contrato que era de 50 páginas con los anexos, termina siendo un contrato de 300 o 400 páginas, porque los anexos pueden ser mucho más amplios y tienen estándares muy altos y muy especiales. Entonces, bajo este contexto, como lo comentaba en una oportunidad, aquí en el Perú ya hay muchas transacciones, ¿no? En las cuales tanto grupos peruanos empezaron a adquirir grupos empresariales de Bolivia, en Chile, en Colombia, y a la inversa, muchas empresas extranjeras adquieren empresas peruanas, pero dentro de todo esto, los compliance, este estudio del due diligence es muy importante. Entonces, bajo esta pauta, me gustaría tener tu comentario. Sí, en el inicio, una empresa extranjera es importante de conocer la situación económica, la situación logística, y entonces la segunda fase es de verdad el análisis de estabilidad jurídica social, ¿sí? Pero, por ejemplo, uh, el cambio en Bolivia fue una situación muy importante por los inversores extranjeros, pero hay una estabilidad por las inversiones, como lo vemos en nuestros proyectos. Entonces, la segunda fase, como le dice, es un análisis de estabilidad jurídica y social. Y en América del Sur, el problema de cumplimiento es muy importante, como en los países de Europa. Pero, por ejemplo, en Alemania no tienen por ese momento una legislación sobre la responsabilidad penal de las empresas. Es solamente una regulación administrativa o multas existen, pero no hay una legislación como en todos los países de América del Sur, un, eh, un, eh, una legislación contra asegurando la sistema el sistema de cumplimiento por las empresas. Entonces, es una situación muy importante, la estabilidad del país, de la región. Entonces, es una pregunta estratégica, una situación estratégica muy importante por las empresas de seleccionar si hacen una inversión sola o con un partenario, con una partida local, porque una joint venture, un negocio junto con un partner local es una solución que es muy estable, es muy adaptado a la situación y a la estabilidad local. Entonces es una situación muy importante eh, para establecer los productos en un nuevo. Muchas gracias. Bajo este contexto, yo de muy niño tengo la primera impresión de Alemania respecto al escarabajo, Volkswagen, que siempre es un símbolo, y segundo, al equipo de Bayern Múnich. Siempre llevamos ese buen recuerdo, pero sin embargo me gustaría tu comentario, ¿no? Hay un escándalo de Volkswagen respecto al terrible fraude de las emisiones contaminantes. ¿Qué nos podrías comentar sobre ese tema para informarnos y darnos tu opinión? Es una situación muy difícil para toda la industria, no solo automovilista, para la industria en general de Alemania, porque es una pérdida de credibilidad
este escándalo no fue descubierto en Alemania, fue descubierto en 2015 en los Estados Unidos para las autoridades, entonces después de la fiscalidad de los Estados Unidos. El señor Winterkorn, el antiguo jefe de Volkswagen, no se puede viajar en los Estados Unidos porque hay una situación penal difícil. Entonces, la Alemania es una situación muy difícil. ¿Cuáles son las razones? Volkswagen, no hay un control de las actividades de la gerencia de los responsables. Volkswagen es una compañía cotada en el mercado financiero, pero es también una empresa familiar de las familiares de Piëch, Porsche. Entonces es una empresa familiar también y la perspectiva de sociedades cotado en el mercado financiero es más corto que de una empresa privada con una perspectiva de lunga inversión, pero por una empresa cotado es más difícil porque la perspectiva es muy corta y la compensación de los líderes es, es, es también parecido. Entonces es es un problema de criteria que se aplica, es un problema de la perspectiva financiera a corto etapa. Claro, es importante lo que nos mencionas y también consideramos que el ejercer actividad empresarial, representar a una empresa de por sí es un riesgo, porque dentro de la cadena de decisiones podría ser que el mayor mando al menor mando puedan existir algunas decisiones que puedan ser ocultas a la junta de accionistas o a la alta gerencia y en algunas posibilidades quienes dirigen la empresa no llegan a tener noticias conocimiento de posibles actos de corrupción para que en su momento puedan ser estos corregidos o desechados, ¿no? Solo a manera de referencia, entre el 2013 y 2014, Uli Honex, presidente del Bayern Múnich, tuvo un escándalo de fraude fiscal. Ante este contexto, dado que toda actividad empresarial en cualquier tipo de sector se encuentra propenso, no necesariamente porque es una decisión de los accionistas o de los directivos, ¿por qué es importante hoy en día en la asesoría contractual, en diversas transacciones o la asesoría legal y societaria, establecer compliance o normas de cumplimiento? ¿Por qué crees que es importante este instrumento para una empresa? Es muy importante, es el desarrollo de los años pasados el más importante. Tenemos por las sociedades cotadas en el mercado financiero, existen reglas, no reglas legislativas, pero reglas de direcciones internas para el cumplimiento. El cumplimiento es una garantía de control, es una garantía de control de todas decisiones que, que, que ponen las empresas en dificultades porque personas tienen riesgos, tienen decisiones ilegales, como en el caso de Volkswagen, que no se justifica antes los accionarios. Y entonces un sistema de cumplimiento, un sistema rígido de cumplimiento es el garantor de legalidad, de asegurar la legalidad de las acciones de los gerentes. Si no, hay siempre un riesgo que por de motivos a corto plazo
hay decisiones eh, que, que imponen un daño a largo termo a la empresa. Fue el mismo con la Deutsche Bank. El Deutsche Bank fue un banco mundial, pero por escándalos, por una perspectiva corta de profitabilidad, que es la base de la compensación de la gente, de la gente. Entonces, a largo termo fue un gran daño y la banca está sufriendo de esta situación. En un sistema de cumplimiento, un sistema de control, um, es la base de garantir por todas estas empresas una perspectiva a largo plazo. ¿Sí? Correcto. Bien, ya como dos últimos comentarios, ¿no? El primero, ¿cuál sería tu visión respecto al contexto de la práctica arbitral? Aquí en Perú tenemos arbitrajes que no están suspendidos, dado que las partes litigantes del proceso arbitral y los árbitros han decidido levantar la suspensión, ¿no? La suspensión de los plazos o de los procesos. Primero han sido establecidos por los centros de arbitraje, luego los centros de arbitraje han dejado que las partes y los árbitros de común acuerdo puedan levantar esta suspensión. Pero tenemos otro grupo de arbitrajes que también se encuentran en etapa de suspensión. Entonces, ante todo esto, ¿cómo se encuentra la práctica arbitral en Alemania? ¿Se han suspendido los plazos? En tu práctica arbitral en fusiones y adquisiciones, ¿cuáles podrían ser tus impresiones y tu perspectiva en los próximos meses o al próximo año? Yo pienso que la perspectiva por los a resolución más efectiva porque los partidos pueden seleccionar expertos por las empresas. Es muy importante de, de conocer sus juegos que están expertos en la industria, en las prácticas comerciales del mercado. Y entonces es más importante porque los juicios en Alemania son juicios de carrera. Entonces no, del inicio de su carrera es un juicio. Entonces no vive la práctica de de un abogado, de un empresario. Entonces es diferente y el arbitraje es una solución de, de diferencias más práctica. Entonces, más rápida también, porque no hay instancias, es la única instancia, es un ventaja, es un riesgo también, porque si el tribunal arbitral decide en una falta de manera, es difícil, pero, pero es una cuestión de reputación por el tribunal también. Entonces, no veo que es un problema que solo está una instancia. Es más práctica y se puede establecer los procedimientos, la regulación del procedimiento puede ser establecido por los partidos como como le es más adaptados a la situación eh, jurídico, a la situación del mercado, a la utilización de expertos. Entonces, los partidos tienen el control en el arbitraje. Arbitraje es una situación, es una forma de resolución de disputas entre otras alternativas a litigios antes los cortes ordinarios. La mediación tiene un gran futuro también
Y sabo de clientes de América del Sur que la mediación es demasiado favorizado en América del Sur, pero en Alemania o en muchos países de Europa, la mediación es considerado como una debilidad del partido que quiere, que quiere acordar una mediación. Pero no es justo, la mediación es muchos menos costoso, con costos muchos, con gastos muchos bajos, eh, en comparación con una procedura de cortes o procedura arbitral. Entonces, la mediación, a mí parece, tiene un gran futuro también. Perfecto. Según lo último que nos comentas, Hernán, siempre se percibe que los honorarios de los abogados o los árbitros son muy altos, ya sea si cobra por hora o por proceso. Bajo este contexto, en tu experiencia como socio de una firma de abogados muy importante con sede en muchos países, y con eso me gustaría ya ir culminando este conversatorio, ¿cuál sería tu opinión respecto a la gestión de despachos de abogados, ¿no? Considerando que el pago a los abogados o los estudios de abogados en estos días de repente no es lo más importante para una compañía o para un empresario. Hay que tratar de preocuparse por pagar la renta o ver otras prioridades. Y sin embargo, también esto nos está obligando a que todos nos podamos, ya sea de manera voluntaria o obligatoria, modificar un poco ese concepto del servicio legal donde la presencia con el cliente y el abogado tenía que ser permanente. La plataforma Zoom, el Sky, ¿no? Y muchas plataformas que ya muchos despachos ya lo vienen utilizando, hoy en día se ha masificado. Por otro lado, también entender que ya no hace falta grandes espacios físicos y que los equipos de abogados ya están haciendo reuniones y coordinaciones vía Zoom. Yo entiendo que de alguna forma, si la pandemia transcurre y se encuentra esta cura, podemos volver al antiguo modelo, pero no descartando que tenemos abogados en Colonia, en Lima, de pronto en Tokio, que ya no se requiere que se estén movilizando, porque esa movilización a un país por ciertos temas también implica un sobrecosto, ¿no? Por lo pronto, a Perú no tenemos fecha cierta de poder abordar a un avión nacional o internacional. O sea, esa es una información que el día de hoy no la apreciamos. Ante esto, de alguna forma, este tipo de conferencias vía Zoom reducen costos que podrían replicar también en la economía del cliente, porque finalmente en ciertos viajes, cuando uno sale por cuestiones de un despacho, el cliente cubre estos costos operativos. ¿Cuál sería tu opinión y tu experiencia, ¿no? En lo que se nos viene en los próximos meses y los próximos años? Para mí, la epidemia era una experiencia muy importante porque viajé mucho en el pasado, pero es posible de organizarse de una manera muy efectiva, pero desde los inicios de la crisis, trabajo solo en mi casa o en la oficina, pero es mucho más efectiva en la comunicación como en este seminario de reunión, de meeting virtual, es muy efectivo por un cierto tiempo, porque tengo muchas conferencias donde se encuentra con otra gente, por un tiempo es muy efectivo, pero si continúa por 2 años, por ejemplo, es más difícil porque la conectividad personal no se puede sustituir. Es una verdad, pero por un momento, por 3 meses, 6 meses, sí, sí funciona, sí, sí. Pero después, si tiene que encontrar sus colegas y sus clientes personalmente.
entonces es una situación, pero en el futuro la experiencia de la crisis continúa y cada viaje es una decisión más explícita porque hay alternativas como una reunión, como de este día que es muy, muy disfrutante, espero para todos. Y por los honorarios de abogados es un problema porque la publicidad, la publicidad legal considera un abogado como una persona que solo quiere honorario. No es verdad de todo. Es el contrario. El honorario es una gran satisfacción, sí, pero la primera motivación de un abogado es de asistir al cliente. El éxito del cliente es el éxito del abogado. La remuneración sí, es bueno, es necesario para vivir, pero es secundario en la motivación. Sí, verdad. ¿Sí? Ah, el éxito por el cliente, el éxito personal de, de- de realizar lo que eh, parece irrealizable antes es el mejor que un abogado puede hacer. Entonces, por la calculación del honorario, ah, no me siento bien con el horario de tiempo, de horas, porque solos en largo plazo, solos puede facturar horas efectivas. ¿Ya? Horas efectivas en relación con el valor de la transacción o del litigio, del caso, en todo caso, el valor, el, el éxito, ¿ya? En un pequeño caso puede ser importante por el cliente y entonces el honorario es justificado. Siempre, con cada factura, yo voy a controlar si la factura es justificada en comparación con el resultado del trabajo. Esta es la manera la más importante. Perfecto. Hernán, ha sido una mañana muy productiva, estamos bastante contentos con tu experiencia. Finalmente quiero brindarte un minuto para que te puedas despedir de la comunidad jurídica peruana y nos vamos a estar encontrando pronto. Gracias. ¿Es una pregunta para mí o es a la Sí, audiencia? para que te puedas despedir, Hernán, del Ok, público. sí, sí. No, fue una gran experiencia. Fui 2 veces en Perú, a Lima, por unas conferencias de abogados y por un trabajo. Y entonces es un país con las mejores comidas que yo conoce, con la gente muy, muy gentil, con un paisaje muy divertida. Entonces espero que después de todas las limitaciones que encuentran en el momento, que se encuentra en el momento, puede viajar en el Perú y encontrar todos otra vez. Hernán, muchas gracias. Ha sido una mañana y una noche productiva, tanto en Lima como en Colonia. Muchas gracias, Roger, para invitarme. A todos un buen día y hasta luego. Hasta luego. Gracias. Buenos días.